Les comparto la presentación. A ver, creo que ya estamos compartiendo. A ver, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos, bienvenidos. Estamos en nuestra tercera sesión, como bien lo comentaba Arnold, y hoy vamos a trabajar manejo de clientes, manejo de quejas y clientes difíciles, que es una sesión que hemos venido conversando por ahí en el transcurso de estas últimas clases y que creo que era de las que más esperábamos por alguno de los comentarios que teníamos, así que vamos a prestar atención a la sesión de hoy día. Igual también les pido por favor que podamos participar para poder hacer aún más dinámica la sesión. A ver, chicos, vamos a empezar con esta pregunta. Tenemos una situación, ¿ok? Teniendo en cuenta que el tema es manejo de quejas y clientes difíciles. A ver, ¿qué haríamos si es que un cliente entra a una tienda, entra a donde trabajamos nosotros y tras varios minutos de esperar, nadie se le acerca para poder atenderlo, por lo que el cliente se acerca molesto hacia nosotros y nos dice lo siguiente: parece que tengo que rogar para que me atiendan. Qué pésima atención, mejor me voy. Entonces, ¿cómo podríamos gestionar nosotros esta situación y qué podríamos hacer para mejorar su experiencia, para que no se vaya molesto o para que no se vaya, ¿no? Porque estaríamos perdiendo una oportunidad con un cliente. Entonces, ¿qué podríamos hacer? A ver, los leo en el chat, pensemos un ratito. Nuevamente les repito la situación. Tenemos un cliente, entra al negocio, está mirando a ver quién lo puede atender, quién se acerca a interactuar con él, a ofrecerle ayuda. Nadie se acerca por parte de la empresa y de pronto el cliente se acerca hacia nosotros y nos dice lo siguiente: parece que tengo que rogar para que me atiendan, qué pésima atención, mejor me voy. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le podemos decir a este cliente para que no se vaya molesto, para que no perdamos esta oportunidad de poder ganarnos a esta persona? Que a lo mejor nos ha pasado, ¿no? Puede que en algún momento hayamos ido a algún negocio, alguna tienda, hayamos ingresado, a lo mejor con alguna duda, alguna consulta, hemos mirado a ver por ahí quién nos ayuda, quién nos atiende, y los trabajadores o están muy ocupados con otros clientes, que es totalmente válido, o de repente están en lo suyo, no están conversando entre ellos, o de repente están en el celular, o están comiendo, o están haciendo cualquier cosa, menos atender clientes, a pesar de que, pues, es evidente que no tienen clientes por ahí que les ocupe el tiempo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué podríamos hacer, chicos? ¿Qué le diríamos al cliente? Nosotros, si es que fuéramos estos trabajadores y nos topamos con esta situación, ¿le diríamos algo? ¿No le diríamos nada? ¿Dejaríamos de repente que el cliente, bueno, que se vaya, ¿no? Como a veces pasa en muchos negocios, que el cliente ingresa, ve que nadie lo atiende, los trabajadores se dan cuenta y el cliente se va. Pero hay otros que no, que sí hacen totalmente notar su malestar y van y te dicen, ¿no? Parece que no hay nadie que nos atienda acá. Uno está parado buscando a ver quién le presta atención y nadie se nos acerca. Entonces, ¿qué sucede si realmente nos encontramos con esta situación? ¿Qué haríamos? Cada uno de ustedes, ¿qué le puede decir a este cliente para que no se vaya, para que no se moleste, para que no se lleve una mala imagen por parte de la empresa? A ver, veamos quiénes están conectados. A ver, tenemos Carmen, Elizabeth, Estefanía, Yanela, Jennifer, Jorge, Karina, Carla, Melania, Ofelia, Roger, Ronald, Rubén, Sarita, Víctor, Janina. Es algo sencillo, ¿ah? Porque luego vamos a ir viendo situaciones un poco más complicadas, más complejas tal vez de poder gestionar y manejar. Entonces, esto puede ser parte del día a día, que un cliente venga y nos diga esto. Entonces, ¿qué le podríamos decir? ¿Qué sería lo primero que le diríamos a esta persona para desescalar ese mal momento, esa mala experiencia que tiene y no perder esa oportunidad? No le diríamos nada, dejaríamos que el cliente simplemente se vaya y ya, o es que pues, no, lo dejamos, nada más. Y que venga alguien y ya, y si es que quiero lo atiendo, y si no, pues también que se vaya. A ver, chicos, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos al cliente? Necesitamos, por favor, que puedan participar. A ver, ok, muy bien, esa es una buena opción y de hecho es la mejor para iniciar, ¿no? Que es disculparnos con esta persona
y atenderlo con mucha emoción. Definitivamente hay que iniciar siempre disculpándonos. Cada vez que un cliente está molesto, cada vez que un cliente esté incómodo, esté fastidiado y así no hayamos tenido la culpa nosotros o no hayamos iniciado la interacción con ellos, ya viene fastidiado a lo mejor con algún otro compañero o de algún otro lado, de todas maneras, no perdemos nada disculpándonos con el cliente, ¿no? Hay que empezar siempre disculpándonos, como lo dice Rubén, atenderlo de todas maneras con una emoción al cliente, ¿no? Tal vez decirle por ahí 1000 disculpas, señor, estamos para ayudarlo, mi nombre es Diana, lamento que alguien no se haya acercado antes, pero aquí estoy, por favor, coménteme cómo puedo apoyarlo, ¿no? De repente esa es una manera un poco más positiva de poder abordar a este cliente y tal vez va a estar un poquito incómodo al inicio, pero ya depende cómo lo gestionemos después para ir calmando esa molestia. Pedirle que se calme y empezar a atenderlo adecuadamente. Tal vez pedirle que se calme no sea la mejor opción, Carlita, porque el cliente no lo va a tomar a bien. Es como si pongámonos en posición de cliente, ¿no? Como hemos hablado en la sesión pasada con la empatía. Alguien viene y te dice, tal vez cálmese, señor. De primera impresión, tal vez puede que ustedes o yo tal vez no lo tomemos a mal, pero el cliente, por lo general, que no sabemos con qué persona nos estamos topando, tal vez puede sentir que estamos invalidando esa incomodidad o que estamos invalidando su molestia, ¿no? O que tal vez le damos a entender como que el problema es él y no nosotros. Tal vez por ahí pedirle que se calme no es la mejor opción, siempre disculpándonos y empezar a interactuar y decirle que estamos ahí para poder apoyarlo en lo que el cliente necesite, ¿no? Entonces, esa podría ser, como les decía, una primera comunicación dentro de ese primer contacto que podríamos tener con el cliente. Ok, a ver, eso es algo súper sencillo. Vamos a determinar primero quién es un cliente difícil. A ver, les pregunto por el chat. ¿Quiénes consideran ustedes que puede ser considerado un cliente difícil? A ver, por ahí saludarlo y disculparnos. Así es, sí, definitivamente esa es la opción en la que ese acercamiento debería ir dirigido por ese lado, ¿no? Saludarlo, disculparnos, en qué lo podemos ayudar, cómo lo podemos atender, cuál es nuestro nombre, primero presentándonos con el clientito para por ahí hacer un poquito la atención más personalizada, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos definir a un cliente difícil? ¿Quién entraría en esa categoría de cliente difícil? A ver, por ahí pensemos, analicemos. ¿Será necesariamente un cliente que grita? ¿Será tal vez necesariamente un cliente malhumorado? ¿O tal vez alguna otra característica puede tener? ¿Quiénes consideramos que son los clientes difíciles? En algún momento nosotros, los que estamos conectados, tal vez hemos sido también clientes difíciles, ¿no? ¿Quién quita por ahí? Tal vez en algún momento hemos tenido una buena o una mala experiencia y ya hemos terminado siendo clientes difíciles también. No estamos exentos de poder serlo. Entonces, ¿cómo podemos considerar quienes creen? Ok, muy bien, puede tener esas características. Puede ser que sea exigente, sí. Puede ser que hable de manera prepotente. El hecho de que un cliente sea exigente no está mal, hasta cierto punto, porque puede que un cliente exigente, por ejemplo, realmente sepa lo que necesita, sea un cliente que es informado también, es un cliente que no pasa por alto una mala atención y está muy bien también, porque si no nos quejamos, somos clientes permisivos. Entonces, es un cliente que te va a sacar de la zona de confort, es un cliente que te va por ahí a movilizar un poco para que te esmeres en la atención, así que tan mal no está. Pero también puede pasar que un cliente difícil sea, como dice Ofelia, un cliente prepotente, ¿no? Que tenga un estilo de comunicación negativo, un estilo de comunicación inadecuado, tal vez con palabras que no son las más convenientes dentro de esa interacción con los trabajadores, que nos pueda pasar, espero no en su día a día, pero nos puede pasar de todas maneras. A ver, vamos a ver quién más puede ser un cliente difícil. Un cliente difícil es aquel que por su comportamiento, actitud o expectativas, o sea, puede pasar que su expectativa sea muy alta porque sabe lo que quiere, porque es un cliente que, como les comentaba, no tolera que lo atiendan mal. Entonces, yo, por ejemplo, voy a un negocio, no te voy a pasar por alto que me atiendas mal, te lo voy a hacer notar de todas maneras, ¿no? Y
ustedes también entiendo, deberían ser así, y si no, pues son así, porque no deberíamos dejar pasar por alto una mala atención. Entonces, representa un reto en la interacción y en la resolución de nuestra solicitud. Este tipo de clientes pueden manifestar frustración también cuando va del lado que comenta Ofelia, ¿no? Que puede ser prepotente. Ahí sí estamos yendo por el lado negativo, porque hay formas de comunicarse definitivamente. Enojo, impaciencia o exigencias excesivas, lo que requiere habilidades específicas para manejar la situación de manera profesional y de manera efectiva. Hemos hablado nosotros en la clase pasada cuáles son las habilidades que necesitamos para trabajar e interactuar con todo tipo de clientes, ¿no? Dentro del área en el que nos estamos desempeñando. A ver, es un cliente que no está de acuerdo en nada que le presentamos. Sí, puede ser también, ¿no? Es que hay todo tipo de clientes realmente. Hay clientes muy chéveres, hay clientes que, por ejemplo, te pueden decir que están inconformes con la atención, pero de una manera muy educada, y hay clientes que te lo van a decir de manera maleducada, de una manera un poco grosera de repente. Entonces, hay que poner en práctica sí nuestras habilidades, como lo dice ahí, de manera profesional y de manera efectiva. Veamos qué tipo de clientes podemos tener y cuáles son sus principales características. Pero se van a dar cuenta que no hay en estos tipos de clientes solamente aquellos que cuentan con características negativas. También hay algunos que pueden tener ciertas características que pueden representar una oportunidad para nosotros. Veamos, primero, el cliente enojado. No sé si es el clásico, el típico cliente que podemos encontrarnos en algún momento, pero que si no lo gestionamos, la situación puede terminar en algo no tan bueno, como lo hemos visto en el video de la clase pasada, en donde el pasajero del avión termina insultando a la señorita de la empresa, ¿no? Y terminan retirándolo al pasajero por las malas. A ver, veamos. Primero, es un cliente que puede expresar su frustración de forma agresiva o con quejas constantes. Acá sí hay que tener mucho cuidado porque pueden haber clientes que sí son agresivos. Hay que mantener distancia, hay que saber poner límites, hay que saber cortar la situación en el momento oportuno para que esto no pase a mayores. Hay que pedir también ayuda, soporte necesario para que también tengamos esa contención de algún jefe, un supervisor, un compañero con más experiencia, para que pueda tal vez darnos, como les comentaba, esa contención y apoyarnos en esta gestión de este cliente. Número 2, puede levantar la voz o mostrar una actitud desafiante. Esa es la típica, ¿no? Hay clientes que te levantan la voz, de que te muestran una actitud desafiante. Hay un montón de clientes que tienen esta característica lastimosamente. Y número 3, requieren paciencia y empatía para desescalar la situación. Con paciencia ya sabemos de que no hay que ponernos en la misma posición del cliente. No porque me levanta la voz, yo también te levanto la voz. No porque me desafías o me pones una actitud de reto, yo te voy a poner la misma actitud, ¿no? O voy a levantarte, como les comentaba, la voz al mismo tono, porque no va a ayudar en nada. Vamos a terminar de repente en una situación mucho más compleja, vamos a enfrascarnos en una situación y no darle prioridad a la solución o a calmar ese momento, que es lo que deberíamos hacer para que el cliente pues no se moleste más, pero sobre todo para los que están alrededor del cliente, que son más clientes que puedan estar esperando su momento de ser atendidos, no se lleven también esa mala experiencia o no se lleven ese mal momento de ser partícipes o presentes de alguna situación un poco complicada, ¿no? Porque es feo cuando un cliente está molesto o que gritonea por otro lado y tú estás ahí esperando ser atendido y no sabes a dónde mirar porque tú estás incómodo, entonces por ahí también hay que pensar en esa situación, pero que también perjudica el ambiente laboral un poco, ¿no? Porque nuestros compañeros también puede que se pongan nerviosos o que estén a lo mejor más pendientes de lo que está pasando y descuiden la atención con su cliente. Entonces hay de varios frentes realmente porque es que es importante cuidar eh, cómo se gestiona a un cliente enojado, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante con un ejemplo. A ver, un cliente impaciente. Ahí tenemos un poquito una pista, ¿no? ¿Cómo podría ser un cliente impaciente? Es aquel cliente que está, como lo pueden ver, mirando todo el tiempo el reloj,
que inclusive puede ser que llegue último y quiere ser atendido primero. De estos hay montones. Vamos a toparnos todos los días con este tipo de clientes, ¿no? O que por ahí están, llegan al último, pero no ven la manera de cómo acercarse de repente e interrumpir la atención que tenemos con otro cliente y decirnos, un ratito, voy a hacer una pregunta breve nada más, e interrumpen lo que estamos hablando con otro cliente. Entonces, eso hay que manejarlo, hay que poner límites, no permitir que eso suceda, porque pues se puede incomodar al cliente y los que están en la cola también pueden por ahí reclamar. Entonces hay que pedirle que por favor esperes un momento que estamos acabando con este cliente y después lo vamos a poder atender con mayor calma, ¿no? Sobre todo porque a veces se comparte información que puede ser escuchada por otras personas que no deberían. A ver, primero, es un cliente que no tolera tiempos de espera prolongados, puede interrumpir constantemente buscando una solución inmediata. Y número 3, es clave poder gestionar expectativas y ofrecer tiempos estimados de espera, ¿no? Tiempos realistas. Algo que sucede, por ejemplo, en nuestro caso en el sector bancario, y esto lo vemos todos los días, mañana y tarde. Atendemos de 9 a 6 y luego los vemos a cada hora por lo menos un par de clientes con esta misma situación. Suelen haber, obviamente, momentos en los que hay mayor afluencia de clientes, ¿no? Sobre todo por ahí al inicio, que es 9, 9 y media de la mañana, 10, a la tarde, 4, 5, olvídense. El banco explota de gente. Pero ¿qué sucede? Que siempre hay clientes que llegan últimos o que están en la cola de repente y hacen comentarios tipo, tanto se demoran, a qué hora van a atender, porque hay 2 o 3 o 4 simplemente atendiendo, muevan la mano. Y basta que uno haga ese comentario para que los demás que están en la cola también se contagien de esa misma situación y también por ahí empiecen a incomodarse y a vociferar también lo mismo, ¿no? Apúrense, llevo un rato esperando. Entonces basta que uno empiece y que suelen ser los que están al final de la cola para que los demás también hagan lo mismo. Entonces hay que cuidar también esos momentos de ver cuando hay regular gente esperando o hay regular cola, mover un poquito más la mano en la medida de lo posible, sin descuidar la calidad que le brindamos al cliente, sin descuidar el servicio, pero sí apurarnos un poquito más, ¿no? Y no a lo mejor tomarnos tanto nuestro tiempo. Pero les comentaba que esto nos pasa mucho a nosotros. Hay clientes que llegan al final o que están últimos en la cola y están los chicos en ventanilla, por ejemplo, con clientes haciendo sus transacciones. Y el cliente en ventanilla en los bancos está prohibido tener 2 personas, solamente se puede una. Entonces llega el cliente y dice, un momentito, se salta toda la cola y llega y te dice, voy a hacer una consulta breve, no me demoro nada. Entonces eso no lo podemos permitir, al menos no en nuestro caso, porque pues en bancos se maneja información bastante delicada y privada de clientes, ¿no? Que nadie tiene ni idea de por qué escuchar. Entonces por ahí siempre eh, manejar, como les comentaba, estos límites de no permitir que el cliente interrumpa la atención de otro cliente simplemente porque quiere salir más rápido o porque quiere por ahí ganar cierta ventaja, ¿no? Hay que respetar los tiempos de los demás porque los demás se van a incomodar y esto pasa bastante, que cuando uno por ahí da ciertas libertades y le dice al cliente, a ver, dígame, señor, por favor, y ya empiezan desde la colita a reclamar, ¿no? Oye, pero él no estaba en la cola, pero se saltó, por favor, apúrense. Y entonces generas más desorden. Entonces, en lugar de, a veces uno piensa que por apoyar a este cliente haces bien y al contrario, generas un desorden. Entonces hay que saber trabajar esos momentos para no permitir que esto suceda. Un cliente exigente, chicos. ¿Cómo creen que puede ser un cliente exigente? ¿Qué características creen ustedes que puede tener un cliente de esta tipología? Exigente. ¿Será un cliente bueno? ¿Será un cliente malo? ¿Será un cliente que por ahí tal vez tenga actitudes que no nos gustan, ¿no? Que tal vez puedan perjudicar la atención o todo lo contrario? ¿Cómo creen ustedes que es un cliente exigente? ¿Qué características creen que pueda tener esta persona? A ver, por ahí los leo en lo que tomo un poco de agua. ¿Cómo podría ser un cliente exigente? Muchos de ustedes, como les comentaba, tal vez son clientes exigentes, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Qué características tiene? ¿Es un cliente bueno? ¿Es un cliente malo? ¿Es un cliente que, bueno, si lo atiendes bien, no pasa nada? Si lo atiendes mal, tampoco no pasa nada, se va a dejar y ya está.
¿O es un cliente que realmente sabe lo que necesita, sabe lo que merece? ¿Es un cliente informado? ¿Es un cliente qué? ¿Cómo es este cliente? ¿Cómo es un cliente exigente? Yo espero que realmente los 23 que estamos conectados acá seamos clientes exigentes. A ver, chicos, ¿cómo es un cliente de estas características o de esta tipología? ¿Alguien tiene una idea de cómo puede ser un cliente exigente? ¿Qué tipo de comportamientos por ahí debería tener? A ver, vamos a ir viendo cómo podría ser un cliente exigente. Ok, es un cliente informado, muy bien. A veces sí, puede pasar que a veces esté informado, puede que a veces no tanto, porque pues desconocemos muchas cosas, ¿no? Nosotros y está bien. Y así como nosotros, los 23 que estamos conectados, eh, desconocemos un montón de cosas, nuestros clientes también pueden desconocer algunas cosas también. Pero el tiempo de espera en cola lo hace perder la paciencia. Ok, ya. Quiere un buen servicio, tal cual, él pide sin cambios. Ok, tienen ahí por ahí ciertas pistas. A ver, un cliente exigente espera un servicio o un producto impecable, sin margen de error. Pero pongámonos a analizar. ¿Cuántos de nosotros queremos que nos atiendan con errores? Ninguno, ¿no? Ok, podemos pasar uno que otro, pero todos los que estamos acá queremos una atención impecable, una muy buena atención, sin errores, con información correcta. Si vamos a pedir de repente requisitos, con los requisitos correctos, ¿no? Entonces, información clara, precisa. Entonces, hasta ahí no está mal. Entonces, todos queremos lo mismo. Si todos los que estamos acá vamos por ese lado, nuestros clientes también van por ese lado. Entonces, entreguémosle eso a nuestros clientes. Cuando lo transfieren de área en área también siente que lo pelotean, sí, y pues ya están incómodos y sin información. Exacto. Y de eso vamos a ver justo un video, ahora me comenta Betka, de un cliente que lo pelotean, por así decirlo coloquialmente, y que lo transfieren de área en área y que termina en una situación muy compleja. Pero sí, entonces es un cliente que, como todos, ¿no? Que nos podemos incomodar, ¿no? Y le gusta, como dice Betka, pues que nos tengan de acá para allá sin una justificación específica. Entonces, eso sí está mal, ahí hay errores de por medio. Espero un trato diferenciado, cercano, ágil y empático. Todos los que estamos acá queremos eso, nuestros clientes también lo quieren. Entonces, la empatía. Si yo quiero que me traten bien como cliente, pues tratemos bien también a nuestros clientes. No tolera esperas innecesarias ni procesos largos, que ahí entra lo que comentaba en el chat también Betka, ¿no? Que si uno está en la cola y espera largos periodos, siente que su tiempo está perdiéndose. Entonces, eso también es comprensible, ¿no? Porque el tiempo es algo de las cosas más valiosas que podemos tener y no estamos para regalárselo a nadie. Entonces, es un cliente que quiere soluciones, es un cliente que quiere las cosas rápidas, como todos nosotros, y quiere también una atención eficiente. Hasta ahí no hemos dicho nada malo, ¿ah? Es un cliente que sabe lo que quiere, es un cliente informado que puede tener de conocimiento ciertas cosas y ciertas cosas no, porque para eso estamos nosotros para poder informarlo, para poder educar también a nuestros clientes. Y ahí no hay nada de malo. Quiere un buen trato, cercano, ágil, empático. No queremos esperar, nadie los que estamos acá. Queremos soluciones rápidas y eficientes. Entonces, no es un mal cliente, simplemente es un cliente que realmente sabe cómo quiere que lo atiendan, ¿no? Y esto está correcto. Pero si es un cliente que nos va a sacar de nuestra zona de confort, como les decía. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados de repente a tratar con este tipo de clientes, ¿no? Entonces, un cliente indeciso. A ver, ¿cómo puede ser, chicos, un cliente indeciso? Tal vez ahí es sencillo poder definirlo. ¿Quién podría ser un cliente indeciso? ¿Cómo podríamos tratar con un cliente indeciso? ¿Qué características pueda tener? Ok, el problema es la... Ah, ok, sí, muy bien, como dice Katiuska, el problema es la forma en cómo lo reclama. Y lo veíamos en estos días en el trabajo porque teníamos un tema con un clientito y el cliente manifestaba que en todo momento él se había expresado correctamente, pero cuando explicábamos un poquito más, porque ya con el cliente luego entramos a conversar, cuando ya se le pasó el problema y la cólera y todo y se terminó disculpando,
el mismo cliente dijo al final, miren, el cliente dijo, está bien, sí entiendo, tal vez mis formas no son las más correctas. Obviamente yo no le, o los chicos no le dijimos, bueno, señores, ¿verdad? No, simplemente nos quedamos callados y pues, sabíamos que el cliente se había dado cuenta, no había necesidad de profundizar más en la herida porque tal vez, bueno, no somos quien tampoco, ¿no? Pero no había por qué profundizar más en la herida del cliente si ya estaba asumiendo que su estilo de comunicación o sus formas de comunicación no son las más correctas. Y es verdad, hay clientes que pueden ser exigentes, que pueden saber lo que quieren, pero que no lo expresan de manera correcta, que tal vez les gana un poco el ego o la prepotencia y por ahí no hay maneras de comunicarse adecuadamente, ¿no? Como lo comenta Katiuska. Y eso es lo malo, cuando el cliente no se expresa o no lo manifiesta de manera correcta, como este cliente, ¿no? Que al final dijo, bueno, disculpa, sí, la verdad es que a veces mis formas no son no son las mejores, no son las mejores o no son las más correctas, creo que dijo el cliente. Y bueno, nosotros ya no le dijimos nada al cliente por no, como les digo ahí, ¿no? Punzar más la herida, simplemente dijimos, no se preocupe, señor, ya todo pasó, se ha solucionado, así que aprendamos juntos. Creo que una de las compañeras dijo eso, ¿no? Aprendamos juntos y por ahí, nada, no se preocupe. Pero bueno, entonces, sí, un cliente indeciso es un cliente apurado, puede ser también, es un cliente que todo lo quiere para ayer, sí puede ser que tenga esas características, un cliente indeciso, pero corresponden más a un cliente que tal vez por ahí tiene otro tipo de nombre, ¿no? Que, bueno, pero puede ser, a ver, vamos a ir descubriendo juntos. A ver, un cliente indeciso duda mucho antes de poder tomar una decisión. Y miren que este cliente no es un problema para nosotros, no en su mayoría. Más bien es un cliente que puede ser visto como una oportunidad. ¿Por qué? Porque podemos aprovechar de manera positiva, no hacia la manipulación, de que es como es un cliente que tiene dudas, que no conoce muchas cosas y que si ha ido con nosotros para ser atendidos es precisamente porque requiere un tipo de guía, un tipo de acompañamiento, pues podemos, como les decía, aprovechar eso para convertirlo en una oportunidad y ser la mejor opción para ese cliente. Y que puede ser que también nos hayamos recontraesforzado con ese cliente para poder darle la mejor atención, la mejor explicación y que al final me diga, bueno, lo voy a pensar y se vaya. Puede pasar también, ¿no? El problema está cuando, por ejemplo, el cliente duda mucho antes de tomar la decisión, le damos la súper explicación porque el cliente hace muchas preguntas y requiere que estemos ahí para poder responderle cada una de ellas. Entonces, como les comentaba, estás bien, no pasa nada, pero pasa que te diga el cliente, bueno, lo voy a pensar o me voy a llevar la información que me has dado para leerlo en casa con calma y ya te aviso, ¿no? O regreso después. El problema está cuando nosotros le hacemos caras al cliente, cuando el cliente te dice eso y es como que el rostro se te transforma y te incomodas porque, bueno, te has esforzado por darle la mejor atención, la mejor explicación, pero como no terminó convencido en ese momento y se va, le pones una cara, le haces gestos, el timbre de la voz te cambia, la postura te cambia porque te incomodaste, porque asumes que perdiste el tiempo. Y eso es lo negativo, ¿no? Porque el cliente obviamente se va a dar cuenta. Si a veces nosotros, como clientes, cuando queremos comprar algo, no es que vamos a la primera tienda que preguntamos y nos ayudan con nuestras consultas, les compramos. Vamos a lo mejor por una, por dos, por tres tiendas, buscamos, preguntamos, cotizamos, ¿no? Y con quien mejor nos convenza de repente o con quien mejor nos convenga, nos quedamos. Entonces, si nosotros lo hacemos, también lo puede hacer el cliente, lógicamente. Entonces, ¿por qué hacerle caras? ¿Por qué hacerle gestos al cliente o incomodarnos si el cliente, después de haber dado todo nuestro speech, no termina convencido? No pasa nada, ¿no? Porque si es que hacemos esto, a lo mejor el cliente, si en su mente barajaba regresar después a comprarte, ya no lo va a hacer y se va a ir a otro lado. Entonces, no está correcto hacer ese tipo de cosas. Número 3, se recomienda guiarlo con paciencia y argumentos claros para poder convencerlo que sí nosotros somos la mejor opción para el cliente, ¿no? Como les digo, es una oportunidad para aprovechar esa duda, esa indecisión,
para poder convencerlo que con nuestros argumentos, con lo que le podamos comentar, que realmente somos esa mejor opción para el cliente y se vaya convencido de que así lo es. Luego está un cliente quejoso frecuente. De esos también hay un montón que se quejan por todo. Que puede ser un cliente que siempre encuentra algo negativo en el producto, que puede ser que nunca está satisfecho, como lo dice, pero eso sucede porque puede ser que el cliente haya tenido experiencias negativas en otros lados, le haya ido mal de repente en otra empresa, en otra marca, con algún otro trabajador, con algún otro producto, y cuando va a tu negocio, puede que te diga, bueno, no me va a pasar lo mismo que me pasó en la otra tienda, o con el otro negocio, o con la otra marca, porque yo fui, compré, pagué, lo usé, y después de un tiempo no sirvió. Entonces te va a contar lo que ya le ha pasado con otras experiencias. No es así porque quiere, es así porque ya viene de otras experiencias negativas y no quiere, obviamente, que le pase lo mismo. Entonces hay que tener paciencia con este tipo de clientes. Es importante que sí registremos en este caso sus dudas, sus quejas, sus reclamos y poder manejarlos siempre con diplomacia, siempre con profesionalismo, siempre con empatía, ¿no? Hacerle entender que somos otra empresa, que somos otra marca, que somos otros trabajadores, otro producto, de repente otra calidad, para por ahí nosotros poder convencerlo al cliente. A ver, cada tipo de cliente difícil requiere una estrategia diferente para garantizar una atención efectiva sin comprometer la calidad. Y hemos visto que no significa que un cliente difícil sea un cliente malo. Es un cliente simplemente que puede tener comportamientos o actitudes negativas, pero que también puede ser un cliente difícil, aquel cliente que te saca de la zona de confort, que es un cliente que sí conoce, que es exigente, ¿no? Entonces, no cataloguemos solo un cliente difícil como alguien con actitudes malas. Entonces, vamos a ver un video y quiero que estén por favor atentos para poder conversar después. Hay una situación muy complicada en este videito. Dura muy poco, dura 1 minuto, bueno, 59 segundos, pero les doy un poquito de contexto porque el audio no es tan bueno. Pero ¿qué sucede? El señor tiene un problema con Movistar, comenta su problema por teléfono, um, se comunica por teléfono para que le puedan dar apoyo y solución a su problema, y el asesor telefónico lo deriva con agencias, con una atención presencial. Entonces, los de teléfono le dicen una cosa y los de tienda o de agencia le dicen otra cosa. Y ahí está la discordia, en que como no hay una coherencia en la información, el señor se sale de su tranquilidad y sucede lo que van a ver en el video, ¿ok? Entonces, necesito que estén atentos, que puedan ver qué sucede, que observen no solamente al cliente, que observen a la trabajadora, que observen al señor que ven ahí ustedes que está con el brazo así, que es el de seguridad, y que estemos atentos a qué está bien y qué está mal, tanto por el cliente como por parte de los chicos que laboran en esta empresa. A ver, ahí les voy a proyectar el video, denme un momento. Un correo me está haciendo seguimiento de su hijo. Me están haciendo seguimiento. Ahora, yo voy a recién enviar nuevamente un correo al área correspondiente. Señorita, el vecino 4 me dijo, señor, yo le pregunté, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué me da otra información? ¿Cómo usted, maldita sea, quiere que me comporte? No me toque usted. No me toque usted, que yo no denuncio. Ya sabe que no tiene que tocar a una persona. ¿Ya? ¿Cómo quiere que no grite si estoy 2 días fuera de mi ciudad sin un servicio telefónico? Por un problema causado por ustedes. ¿Cómo quiere? Por favor, denme una hoja de reclamo. Mierda. ¿Dónde pongo el reclamo, señorita? Ahí le van a atender. Estos 2 días sin un servicio de ustedes. ¿Cómo quiere que me ponga? Teléfono de mierda. Ok, a ver. ¿Se ha entendido bien el video? Me comentan, por favor. Lo ponemos de repente de nuevo si es que hay algún tipo de dificultad. ¿Estamos bien con el video? ¿Se ha entendido? ¿Se ha escuchado bien? ¿O lo repetimos? A ver, me avisan, porfa. ¿Sí? ¿Todo bien entonces?
Ok, vamos a conversar entonces sobre lo que sucede en el video. Ya denme un momento para volver a las diapositivas. Ok, ahí estamos compartiendo. Listo. Ok, tenemos una problemática bastante clara. Lo que les comentaba. Pasa que el cliente tiene una atención por teléfono, los de teléfono lo derivan presencialmente a agencia, en agencia le dan otra información de la que le dieron por teléfono y ahí está la discordia. Ok. ¿Ustedes creen que la actitud que tiene la trabajadora de Movistar es correcta? ¿Creen que hay algo negativo de repente en su atención, en sus formas? Porque por parte del cliente, ni qué hablar, o sea, eso está de mal en peor, ¿no? Pero por parte de la trabajadora, ¿creen que está bien? ¿Creen que la actitud que tomó fue correcta? ¿Creen que lo manejó bien? ¿O tal vez debió llevar por otro lado la atención? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo manejarían esta situación? Primero vayamos por partes. A ver, ¿creen que ella lo hizo bien? ¿Creen que no? ¿Hubo algún error? Vamos con la trabajadora primero, porque ahí hay varios elementos que podemos analizar. A ver, me avisan si estamos bien con el video, si no para repetirlo. A lo mejor por ahí hay algún tipo de confusión, si no lo repetimos, no hay ningún problema. Pero, ¿qué opinamos? A ver, ¿la trabajadora hizo bien su trabajo? ¿Se comportó correctamente? ¿Hay algún tipo de error que haya cometido? ¿Estamos conforme con ello? A lo mejor no. ¿Cuál es nuestra opinión frente a esta situación que ha ocurrido? ¿Qué nos puede pasar? Espero que no les pase nunca, pero que definitivamente puede suceder. Clientes así hay muchos. No es que abundan, pero hay muchos clientes que tienen este tipo de comportamiento. Igual, yo jamás voy a estar de acuerdo con que ante toda acción hay una reacción. Eso es injustificable y eso es algo que debemos retirar de nuestro pensamiento, porque no es más que justificar lo que está pasando, pero el señor obviamente recibe una comunicación distinta, ¿no? Y ahí está el error. A veces pasa que los que trabajan dentro de una central telefónica, lo que sucede es que, bueno, como no quieren llevarse el problema o no quieren ellos tener el mal rato, lo primero que hacen es, bueno, vaya a oficina y ahí le van a dar solución, ¿no? Vaya a agencia y ahí le van a tramitar su problema. A ver, tengo entendido que ahora no se aplica. El cliente siempre tiene la razón, incluso ahora nos dan respuestas para clientes difíciles. Ok, vamos con otra pregunta, aprovechando lo que dice Katiuska. ¿El cliente tiene siempre la razón o el cliente no tiene la razón? ¿O no siempre tiene la razón? ¿Qué opinamos? Es una pregunta típica que siempre nos hacemos, ¿no? Los que estamos dentro de este rubro. Es como la típica pregunta de que qué fue primero, el huevo o la gallina. Entonces, ¿qué creen? ¿El cliente tiene la razón siempre o el cliente no tiene siempre la razón? ¿O tiene su propia razón o qué? ¿Qué es lo que ustedes creen que por ahí es lo correcto? A ver, sí, la trabajadora se hubiera puesto de igual, habría sido más perjudicial para ella, sí, de todas maneras, ¿no? Y hay un punto importante, como dice Saúl, ya que la empresa suele separar al trabajador para evitar el escándalo o la mala publicidad. Sí, el eslabón más débil muchas veces dentro del sector empresarial suelen ser los clientes y en otro momento el eslabón de la cadena empresarial más débil solemos ser los trabajadores. A ver, así es, el cliente no siempre tiene la razón. El cliente, eso hay que tenerlo claro, porque decir, por ejemplo, el cliente siempre tiene la razón, o sea, el cliente me puede insultar, me puede decir lo que quiera, puede hacer un reclamo injustificado porque simplemente se quiere salir con la suya, porque entra de repente en una posición y en una postura de que quiere exigir algo que no está de repente dentro de lo que sí procede y le tengo que dar la razón. No. Obviamente hay formas de poder comunicarlo, como lo comentaba Katiuska, a este tipo de clientes, pero tenemos que tener claro que el cliente no siempre tiene la razón. Hay todo tipo de clientes, clientes que a veces de manera provechosa hacen reclamos de manera innecesaria y pues como les digo, el cliente no siempre tiene la razón. Puede tener su razón. ¿Hay formas de manejarlo? Sí, hay que darle a entender que el cliente
puede estar en lo cierto hasta cierto punto, pero hay que también, por otro lado, hacerle entender al cliente, ¿no? De por qué no le estamos a lo mejor aceptando sus condiciones o por qué tu reclamo no procede. Hay que siempre comunicarnos, pero por eso entra mucho a taller ahí la comunicación asertiva. A ver, terrible situación. Sí, si bien la información que le dieron o que no le dieron no fue satisfactoria para el cliente, no corresponde ese comportamiento. Así es, no corresponde. Actualmente ya no se aplica a ese tipo de cliente, siempre la razón, inclusive en entidades del Estado hay un cartel que si gritas o tienes conductas agresivas te pueden sacar o denunciar. Correcto, y eso me parece genial, porque estamos poniendo un límite, ¿no? Hay muchos casos de clientes que lastimosamente por esa misma posición que tienen de cliente, no hablo de ningún tipo de posición económica ni nada, sino por la posición de cliente, suelen tener estos comportamientos inadecuados. Entonces, sí es factible o sí procede que retiremos al cliente, sí procede que venga el de seguridad y se encargue de la situación y lo invite a retirarse de todas maneras. Si una situación similar ocurre, por ejemplo, de este lado, inclusive se puede pedir apoyo policial, apoyo de Islas Negras, e intervienen al cliente y se lo llevan. Ahora, que lleguemos a ese punto es un poco complicado, porque obviamente como empresa siempre vamos a querer cuidar al cliente y hacer el menor escándalo posible, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Lo más lógico es retirarse. Correcto. Entonces, ahí vemos ciertas situaciones por parte de la trabajadora de Movistar que tiene, por ejemplo, un estilo de comunicación que no es el más adecuado. ¿Por qué? Porque, miren, voy a repetir un pedacito del video. Esperen un segundo. A ver. Ok. Ahí hay un momento en que su estilo de comunicación corporal es: yo le voy a decir, o le estoy diciendo en este momento, que lo que voy a hacer es enviar un correo para que me den información. Entonces, no se comunica correctamente tampoco, porque es totalmente comprensible que ella esté molesta, que esté muy incómoda con la situación, que puede estar a la defensiva, pero lastimosamente, y lo digo con ese término, nosotros tenemos que entender que no podemos ponernos en ese mismo estilo con el cliente, o no podemos tomar esa posición de también hablarle de una manera negativa. Ya les he dicho que es difícil, o sea, no es fácil que a mí me grite un cliente y que yo esté de lo más contenta, pero por lo menos disimular o ser lo más neutral posible ante esta situación, ¿no? Porque el cliente de esa manera y yo de esa manera, olvídense, o sea, estoy bloqueando cualquier posibilidad de que esa situación se pueda calmar. A ver, no sé si es mi imaginación, pero escuché como que la trabajadora, sí, totalmente, lo que dice este Roger, ¿no? Hay momentos en los que ella levanta la voz al cliente, o sea, por eso les comentaba que su posición corporal, su estilo de comunicación tampoco de ella es correcto. Y la recontraentiendo, porque no es ser fácil trabajar con una situación de esa manera, ¿no? Yo les he dicho hace algunos días que yo he pasado por situaciones en las que han habido clientes que han ido a poner su reclamo y que tal vez los chicos o mi equipo no lo ha podido gestionar y lo han derivado conmigo, y el cliente ha llegado pensando a lo mejor que conmigo lo podía solucionar porque los chicos no querían darle la razón, y yo al repetirles, tal vez no de la misma forma que ellos, pero tal vez con una comunicación un poco más activa, del por qué no podemos atender a este cliente, se ha puesto de mil maneras a alzar la voz, a sacar el teléfono y poder grabarme, a pedirme mi nombre y mi cargo. Y ustedes me hubiesen visto, yo de la manera más amable le he dicho: señor, no se preocupe, tome asiento, me puede grabar, mi nombre es Diana, mi cargo es tal, y le estoy explicando, y en la grabación yo le volví a explicar nuevamente con la mejor actitud del por qué no podíamos atender al cliente. Y si aceptábamos en este caso la solicitud del cliente, estábamos faltando a nuestro procedimiento y podríamos tener ciertas sanciones. Porque en temas de bancos las cosas son bastante delicadas a nivel de SBS o a nivel de entidades supervisoras. Entonces, por ahí
buscamos la manera de hacerle entender al cliente del por qué no podemos a veces facilitarle cierta información, ¿no? Pero siempre con la mejor actitud. Me pasa, por ejemplo, que a veces el vigilante lo primero que hace es, o el de seguridad, acercarse y decir, señor, por favor, no grabe, porque está prohibido. Mi actitud siempre ha sido, déjelo que grabe, no pasa nada. Cuando a mí me han grabado, yo tampoco nunca he dicho o me he puesto, por ejemplo, en la posición de, no me grabe porque no le he dado mi autorización, no me grabe porque está prohibido, no me grabe porque no lo he permitido. No, porque si me pongo en esa posición, el cliente me va a grabar igual. Me voy a enfrascar en una situación de que no me grabe, no que si te grabo, no que no le autoricé, pero estoy en un lugar público y te puedo grabar y que esto que el otro. Y es un círculo vicioso en lugar de enfocarse en la situación, ¿no? Entonces, ¿por qué entrar en ese loop innecesario? Entonces, en este caso, lo que podemos ver es que, así es, lo que comenta en este caso, espérenme un segundo que tengo un poco de ruido fuera, por favor. Ya creo que ya pasó por ahí un poco el ruido. Entonces, les decía que en esta situación no podemos ponernos en ese mismo estilo de comunicación con el cliente, ¿no? Porque no nos lleva a nada bueno. Al contrario, generamos incomodidad a los compañeros, incomodidad a los clientes que están esperando también ser atendidos, nos enfrascamos en algo. Y algo que es muy cierto es que muchas veces los que estamos en atención al cliente, inclusive con jefaturas, a veces estamos muy atados de manos. O sea, no podemos hacer mucho por los clientes ante ciertos problemas porque dependemos de otras áreas. Y en estos casos, por ejemplo, de la señorita, sí, ¿no? Es totalmente entendible que tal vez ella no pueda hacer mucho porque lo he pasado inclusive en Movistar cuando he ido por algún inconveniente o algo. La solución a veces no depende de ellos ni de su supervisor, depende de otras áreas, porque sabemos muy bien que la atención que tienen algunas empresas, sobre todo Movistar, como alguna gente o algunas personas lo han tenido, es un poco deficiente. Entonces, por ahí también tiene muchas debilidades en cuanto a la autonomía de ellos para poder gestionar ciertas situaciones. Pero igual no lo justificamos, ¿no? A ver, ¿qué tenemos en el chat? Si recibió la información por un canal escrito, se le pide una captura como evidencia, no faltan casos de clientes que mientras por recibir algún beneficio... Sí, eso también es verdad. Hay clientes así que con la posibilidad de poder sacar un provecho, dicen un montón de cosas. Eso es cierto. O sea, yo que vengo de un sector bancario, chicos, pasa de todo, porque lo que se mueve ahí es dinero. Entonces pasa o sea, casos muy sencillos hasta casos muy complicados que dices, bueno, ya. Pero bueno, a ver, enfoquémonos. Tenemos aquí el caso también del señor que está, miren, que está paradito al lado de la señorita. Espérenme, ¿dónde está el video? Aquí está. Aquí. Tenemos una situación. Aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Aquí. Y yo no me toque usted, que yo no denuncio. Ya sabe que tiene que tocar a una persona. ¿Ya? ¿Cómo quiere que no grite si estoy 2 días fuera de mi ciudad sin un servicio telefónico? Por un problema causado por ustedes. Tenemos al personal de seguridad que en lugar de ser una persona de soporte, de apoyo, de contención, como les decía hace un rato, no lo fue. Lo que sucede es que el personal de seguridad por ahí se amilanó ante la situación, a lo mejor se inhibió por lo que pasaba con este cliente, se intimidó y lastimosamente no cumplió un rol importante para los trabajadores, que es ser el principal apoyo en este tipo de situaciones. Algo que también está pasando ahí es que nadie más se acerca a ayudarla a la señorita. El cliente llega a un momento en que lanza un monitor, si se dan cuenta en el video, ¿no? Porque llega al punto de golpear las cosas. Entonces, ahí procede totalmente para poder retirarlo al cliente. El cliente dice algo, no me toque usted, le dice al vigilante, ¿no? Porque yo a usted lo puedo denunciar. Mentira. Tenemos toda la autonomía para poder retirar al cliente desde el momento que levanta la voz y se pone grosero, y más aún cuando ya hay una agresión de por medio,
tirando las cosas, porque como les digo, nada justifica. Entonces, detrás de esa persona hay una señora con un bebé alzado. También hay una situación complicada ahí. Entonces, volviendo a lo que les decía, del soporte, el de seguridad no fue un soporte, ningún compañero se acercó a intentar calmar la situación. ¿Dónde estaba el jefe? ¿Dónde estaba el supervisor? ¿Dónde estaba alguien con mayor conocimiento para poder ayudarla a la señorita? Tampoco. A veces sucede que cuando hay este tipo de situaciones, los jefes están en sus oficinas y pueden estar viendo o escuchando lo que está pasando, pero no se acercan, no se quieren involucrar en este tipo de situaciones. Y también pasa por ese lado, que a veces hay líderes que no son tan buenos y lastimosamente dejan a su equipo en el aire, ¿no? Sin alguien que realmente pueda gestionar esto. Ahí lo que ha debido pasar es que ha debido cortar la situación. Leí en el chat a alguien que puso hace un rato que lo mejor en estos momentos es alejarse, y es totalmente cierto, ¿no? En estos casos es alejarse. Lo bueno que sí hizo ella es cuando el señor lanzó al monitor, ella se aleja de su escritorio y lo deja el señor ahí que siga hablando y vociferando, ¿no? Pero sí se aleja, pero sí ha debido de repente ella o algún compañero acercarse y decir, señor, por favor, lo invito a que venga por acá, vamos a ver cómo podemos apoyarlo, mi jefe lo va a poder atender, o el mismo jefe, supervisor, como les contaba, acercarse, ¿no? Y derivar esa situación hacia su oficina o hacia otro ambiente para que los demás clientes no puedan ser partícipes de lo que está pasando, porque es muy incómodo. Y como trabajador también me imagino yo que ella se ha de sentir, o en su momento se haber sentido súper mal, muy avergonzada por lo que ha pasado, y porque no es nada agradable ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay varios errores ahí, lastimosamente, pero no solamente por parte de la trabajadora. A ver, el problema con Movistar, al menos cuando trabajaba ahí, era que sus procesos de respuesta son demasiado lentos, sí. Y pues lo cierto es que en ningún canal donde haya tercerización, el asesor difícilmente puede resolver alguna situación. Así es. Por eso les decía de que en Movistar, lastimosamente, a veces tienen las manos muy atadas y no pueden darle solución a los problemas de los clientes porque no depende solamente de ellos. Y la respuesta es, ahí está lo que comenta Betka, ¿no? Que a veces hay una tercerización, o sea, son una empresa que le presta servicios a otra empresa. ¿Qué más por aquí? No sé cómo sea ahora. En esa situación debió estar el administrador, el supervisor, el gerente de tienda. Así es. Alguien debió saltar ahí en ese momento a rescatarla y a poder ayudar a gestionar, a calmar lo que estaba pasando, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo ver o no puedo permitir que venga un cliente y me los esté a los chicos gritoneando y yo bien tranquila en mi escritorio, en mis cosas, y que los griten, pues como conmigo no es, me hago la loca, me hago la sorda y sigo en mis cosas, no, olvídense, porque no puedes permitir no solamente que el trabajador se lleve esa negatividad, porque va a perjudicar su estado de ánimo en cuanto a la atención con los demás clientes que le toque atender después, sino como les comentaba, también va a perjudicar el ambiente para las demás personas. Por eso lo ideal es que uno pueda intervenir en este tipo de cosas. Ahora, como decía, actualmente hay una ley que nos obliga como clientes a mantener una actitud y un comportamiento formal, educado, sin levantar la voz y sin agresiones. Así es. En nuestro caso, por ejemplo, es un poco más sencillo poder gestionar este tipo de situaciones, pero sencillo en el aspecto de que si viene un cliente, por ejemplo, y te haces este tipo de cosas, de que te lanza un monitor, en algunos negocios, como en el nuestro, lo que podemos hacer es que debajo de nuestros escritorios tenemos un botoncito, y ese botoncito está interconectado con Águilas Negras, al menos en Perú, que se llama así, un escuadrón de la policía. Y en menos de 5 minutos llegan los motorizados a ver qué está pasando. No es que lleguen a llevarse específicamente al cliente, llegan a ver qué está pasando, a ver si ellos pueden intervenir, pueden calmar la situación, o definitivamente por órdenes de la empresa terminan retirando a este cliente, ¿no? Y ya ven si levantan cargos o no levantan cargos, pero tenemos esa facilidad. Pero que lo hagamos, por ejemplo, no es tan
no es tan común, ¿no? Porque lo que buscamos es no escalar ese tipo de cosas. Imagínense la imagen que se lleva el cliente por parte de la empresa. Y es en lo que primero tenemos que pensar a veces, ¿no? En la imagen que se lleva el cliente por parte de la empresa, antes de pensar de repente en no, me trató mal, me agredió de repente de una manera psicológica. Hay que pensar a veces primero en la imagen de la empresa. Entonces ahí es como que entramos en un debate. A ver, veamos. ¿Cuál es la importancia del manejo de quejas? No toda la queja es mala, no todo el reclamo es negativo. Te sirve también de cierto modo para que tú puedas identificar qué es lo que está pasando, por qué el cliente está inconforme, por qué sueles tener este mismo tipo de quejas de manera constante, para que puedas tomar acciones sobre ello, para que puedas tomar medidas correctivas también y esto no le vuelva a ocurrir a otras personas y de esta manera puedas evitar que también tengan malas experiencias los trabajadores y malas experiencias los clientes. Pero lo importante es cuando esto tú lo manejas, tú lo gestionas, tú revisas tus quejas, tus reclamos, qué es lo que más se quejan los clientes y trabajas sobre ello. No es que simplemente viene un cliente, te pone una queja, un reclamo, te gritonea, apagas ese fuego y te olvidaste de eso y sigues con lo tuyo, ¿no? Y como no hiciste nada para evitar que eso vuelva a ocurrir con otra persona, va a venir otro y te va a poner el mismo reclamo y vas a apagar ese mismo fuego y vas a estar en esa misma cadena. Por eso es importante siempre buscar la manera de pedir que esto se gestione, que esto se busque la manera de poder ir minimizando estos mismos tipos de quejas, de reclamos. Entonces, el manejo de quejas y clientes es fundamental para ofrecer obviamente un servicio de calidad y mantener una buena reputación empresarial. Las quejas pueden percibirse como una amenaza, es verdad, pero en realidad son una oportunidad ¿para qué? Para identificar problemas en aquellos procesos que no están bien y poder corregirlos. En mejorar la satisfacción del cliente si es que llegamos a gestionar correctamente ese problema, si es que el cliente vino muy molesto y logramos que el cliente se vaya, no feliz, pero que se vaya tranquilo, que se vaya por lo menos satisfecho de que hemos buscado la manera de ayudarlo. Tal vez en ese momento no le hemos dado una solución, pero nos hemos comprometido a comunicarnos con él después para darle una respuesta sobre ese problema. Número 3, porque también nos ayuda a diferenciarnos de la competencia, porque obviamente los clientes, si dejan un negocio y no le compran más, es porque tuvieron una mala experiencia, es porque tuvieron un reclamo mal gestionado y por eso es que van con la competencia, ¿no? Entonces, si esto lo manejamos bien, lo gestionamos, buscamos la manera de poder ayudar y apoyar al cliente siempre que se pueda, pues podemos evitar que esto termine en que un cliente abandone nuestro negocio para irse con la competencia. Por lo tanto, una queja o un reclamo puede ser visto una oportunidad si es que lo sabemos aprovechar correctamente, pero sí hay que tener mucha inteligencia emocional. Obviamente, como les decía en las primeras clases, va a pasar que vamos a tener clientes molestos y que tal vez nos podamos enojar con ellos, ¿no? Si estamos empezando, de repente puede ser algo justificable hasta cierto momento porque pues, somos humanos, tal vez personalizamos esa incomodidad del cliente y le tomamos como que es con nosotros y porque me gritó a mí, y bueno, pues yo no tengo la culpa y le contesto mal al cliente o de una manera negativa o inadecuada, bueno, puede pasar una vez, dos veces, pero lo importante es que tú puedas aprender de esto, ¿no? Que esto me pasó una vez, me comporté así, cómo se, cómo se desenvolvió la situación, ¿es lo correcto? ¿O me debo de repente comportar de otra manera para evitar que esto tenga el mismo resultado? Entonces hay que sacar siempre un aprendizaje de esto porque si no, nos estancamos y no estamos apoyando a que esto se pueda trabajar de manera correcta, porque problemas con clientes podemos tener un montón de veces, entonces es importante poder aprender de cada uno de ellos. Inclusive cuando entramos, por ejemplo, a un trabajo nuevo, siempre yo le digo a los chicos, ¿no? Cuando entren a un trabajo nuevo o estén de repente sus primeros días, sus primeras semanas, si están tranquilos porque están de repente en sus días de capacitación o están recién aprendiendo y no hay mucha carga laboral para ustedes, aprovechen de repente en preguntar a sus compañeros de mayor experiencia
¿Cuáles son esos reclamos más comunes que han presentado los clientes, ¿no? ¿Cuál ha sido el cliente más problemático que han tenido? ¿Y cuál ha sido ese problema? ¿Y cómo lo han solucionado? ¿Cómo se han comportado? Que les den tips, que les den por ahí consejos de cómo manejar diferentes situaciones, porque obviamente son compañeros de trabajo que tienen más experiencia en esa empresa, con sus procesos, con sus protocolos, con sus procedimientos, entonces van a saber cómo ya darle solución a ciertas cosas. Entonces pueden sacar ustedes ya una idea, un criterio de repente de ahí, de cómo gestionar algunas circunstancias que les pueden ocurrir que no sean tan buenas. Porque si nos quedamos simplemente a esperar que los clientes que sean así muy complejos lleguen, vamos a estar perdidos de repente, ¿no? Entonces siempre hay que aprovechar para sacar información buena, preguntar, sirva, ¿no? Para saber cómo en este caso trabajar ese tipo de momentos. A ver, veamos algunas estrategias para el manejo de quejas. Primero hay que mantener la calma, como lo hemos dicho, y controlar siempre nuestras emociones. No nos tomemos ninguna queja de manera personal. Hay que tener un tono de voz neutro. Ya sé que no podemos estar contentos en todo momento, pero como dice un tono de voz neutro y profesional, respirar profundo y mantener una postura abierta. El hecho de que yo pueda estar de repente con una mirada muy seria con el cliente o con los brazos cruzados, doy el mensaje de que estoy a lo mejor negándome a la posibilidad de poder llegar a una solución con el cliente, ¿no? No estoy dando como dice ahí, la imagen de tener una postura abierta hacia el diálogo. Entonces, es algo que sí hay que tener presente en esos momentos. Escuchar activamente y empatizar. Hay que permitir que el cliente pueda expresar su molestia sin interrupciones. Ya les he dicho la clase pasada, tenemos 2 oídos para escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces hay que escuchar siempre. Usa frases como entiendo su preocupación, lamento que haya tenido esta experiencia, déjeme ver cómo lo puedo ayudar, voy a consultar, voy a preguntar, voy a llamar, voy a mandar un correo, tome asiento por favor, no se preocupe, voy a hacer lo que pueda para poder darle una solución en este momento y si no puedo le pido por favor que me tenga paciencia, ¿no? Pero siempre estar ahí con el cliente, que el cliente note nuestra preocupación, que queremos realmente apoyarlo de manera genuina. Parafrasear lo que el cliente nos dice para demostrar que estamos comprendiendo, ¿no? Por ahí, bueno, entonces se refiere a esto. Entonces, lo que usted me está comentando es que lo que ha pasado es tal cosa. Entonces, darle señales de que sí estamos escuchando, que sí estamos entendiendo su mensaje. Evitar discusiones y culpar a otras personas o culpar de repente a sistemas, ¿no? Por ahí, bueno, señor, es que no es mi culpa, es que el sistema está muy lento, bueno, señor, lo siento, yo no fui, fue mi compañero, ¿no? Yo no lo hice, ese día ni siquiera vine. Entonces, eso lo único que hace es que estamos por ahí nosotros como que liberándonos de la situación del problema, pero el cliente no lo ve de esa manera, el cliente ve como que nos estamos despreocupando de lo que a él está pasando. Y número 2, enfocarnos en encontrar una solución en lugar de justificar errores, ¿no? Como les contaba, no enfocarnos en el problema, que es algo un error que se comete comúnmente de estar en lo mismo y en lo mismo con el cliente y que él me dijo y que yo te dije, pero señor, ya le expliqué, pero que esto, que el otro, buscar la manera realmente de poder darle una solución a su problema. Y si no se puede, como les comentaba, derivarlo con otra persona, comprometernos con el cliente, darle seguimiento a su inconveniente, a su problema, porque es gestión, ¿no? A veces pasa que el cliente viene, nos comenta su problema con nosotros, lo entendemos súper bien, lo entendemos muy bien, pero bueno, como ya lo derivamos con otra área, que esa área se encargue. Entonces, por ahí gestionemos eso, ¿no? Entonces, hagamos el seguimiento, llamemos, preguntemos, mandemos un correíto cómo va el caso del cliente de repente para darle una respuesta por si viene, porque cuando el cliente regrese a ver cómo va su caso, te va a esperar a ti, así estés ocupado o ocupada, para que tú lo puedas atender
y puedas darle una respuesta sobre su problema. Entonces, no es agradable cuando un cliente viene y te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas que la vez pasada vine a poner un reclamo y tú me atendiste? Quiero saber cómo va mi caso. Y que tú le digas, uy, señor, no sé, tiene que llamar a tal número y ver qué respuesta le dan, ¿no? Entonces, no es algo bueno, no es algo agradable. ¿Lo podemos hacer? Por supuesto que sí. Lo que falta a veces es iniciativa en esos casos por parte de los trabajadores. Ofrecer soluciones y alternativas, si es posible, resolver el problema del cliente si es que se puede, pero para poder saber si podemos, hay que involucrarnos, hay que preguntar, hay que escuchar, no hay que meternos, hay que también ser un poco metidos en todo, porque también es la única manera de poder aprender, porque si dejamos que todo lo resuelva otras personas, otra área, mi jefe, otro compañero, no aprendemos nunca realmente. Segundo, prestar alternativas, es decir, dar alternativas de solución al cliente, si es que se puede, ¿no? Por ahí a lo mejor manejamos una o dos opciones que puedan darle solución o solución parcial al problema del cliente y usar siempre un lenguaje positivo, siempre. ¿Es fácil? No, ya lo hemos hablado, pero en la medida de lo posible hay que hacerlo no solo por el cliente, sino porque, como ya hemos dicho, hay que evitar sobrecargarnos emocionalmente nosotros con problemas que le corresponden a la empresa y problemas que les corresponden a otros como los clientes, que no son directamente nuestros problemas. Entonces hay que evitar cargarnos emocionalmente de esto porque nos estresa. Entonces, vamos a ver en este caso que hay que mostrar empatía siempre, hay que escuchar bien a las personas para entender su reclamo. Hay que comprender la queja sin juzgar ni ser reactivos, o sea, sin menospreciar de repente, porque es un caso muy chiquito o a lo mejor juzgamos a la persona por cómo se ve o por cómo habla, es lo peor que podemos hacer y eso no está correcto, no está bien como seres humanos y que lastimosamente sucede en algunos colaboradores. Responder con paciencia, siempre dándole valor a la interacción con el usuario, siempre de manera positiva. Hay que aplicar el pensamiento crítico para decidir la mejor alternativa del cliente. Mientras a mí el cliente me está explicando, contando, ya yo debo estar pensando qué solución le puedo dar, a quién debo consultarle, y si esa persona no me da respuesta, con quién más debo preguntar. Yo debo estar en mi mente ya maquinando algunas alternativas, no solamente quedarme en escuchar. Mostrarse siempre resolutivo para conseguir la mejor resolución del problema en el corto tiempo, ¿no? Y no enfocarse en el problema. Vamos a ver un video que es un ejemplo, a lo mejor de actitud. Es un ejemplo de cómo no debemos enfocarnos en el trato inadecuado que a veces recibimos por parte de clientes, de no personalizar los problemas, sino de soltarlos, ¿no? De que no es con nosotros. Entonces, es un ejemplo muy sencillo, pasa en una bodega, pero tal vez nos puede servir como para llevarnos algunos aprendizajes de cómo comportarnos ante algunas situaciones que puedan ser complicadas. A ver, ahí les voy a mostrar. A ver, ahí va. Son 100 pesos. ¿Desea pagar en efectivo o con tarjeta? Ay, no tengo efectivo. Cóbrate de mi tarjeta. Rápido, que ya estoy tarde para llegar a mi compromiso. Claro, será un minuto, no se preocupe. Señora, el sistema me rechaza su tarjeta y la verdad no entiendo qué pasa. ¿Qué? ¿Cómo que la rechaza? ¿No estarás haciendo algo mal? A ver, por ahí la rayaste. No, se ve bien. Pásala de nuevo. Claro, seguramente puso mal su contraseña. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahí tiene. Señora, el sistema continúa rechazándome su tarjeta. Seguramente se quedó sin saldo o hay algún problema con el banco. Lo que pasa es que esa tu máquina está inservible. Tan inservible como tú. Te he dicho que estoy apurada. Y me estás haciendo pasar este percance. Eres una inepta. Mil disculpas, señora. Mil disculpas, señora. Dame mi tarjeta. Pero ¿sabes qué? No vuelvo más a esta estúpida tienda. Está bien, señora. Me has hecho perder un tiempo precioso. No se preocupe. Vaya con Dios y que tenga un excelente día. Buenas tardes, señor. Pase.
Buenas tardes, señorita. ¿Está usted bien? Sí, señor. ¿Por qué me lo pregunta? Bueno, por la forma en que le habló esa señora, no comprendo cómo puede mantener esa sonrisa y ese buen humor, a pesar de todo lo que le dijo. Bueno, señor, el mal estaba en ella y no en mí. Y no puedo dejar que cosas así me afecten. Además, no voy a permitir arruinar mi día porque una persona haya decidido hablarme mal o faltarme el respeto. Merezco ser feliz y tener un buen día. Además, ¿qué gano con enojarme? Pues nada, solo agrandaría más el conflicto. Y la mejor respuesta es una sonrisa, buenas vibras y desearle que tenga un excelente día. Además, no sabemos qué día ha tenido la señora y probablemente discutir conmigo sea solamente un ladrillo más en su pared de problemas. Y la verdad, no deseo ser eso para nadie. Qué hermosa actitud. Es realmente admirable. Muchas gracias, señor. Ok, entonces ahí tenemos un ejemplo de algo muy sencillo, tal vez de cómo podemos lidiar con ciertas situaciones, ¿no? O más que lidiar, qué actitud tal vez tomar. Igual tal vez salieron unas cositas que podríamos mejorar porque se pueden entender como que tal vez hay mucha, no sé, despreocupación por cómo se siente la cliente o por la inconformidad que pueda tener, pero igual no deja de ser un súper ejemplo de no dejarnos afectar por lo que pueda decirnos otra persona o por lo que pueda de repente eh, interactuar con nosotros de una manera que no sea la mejor, ¿no? Personas así hay en todos lados, entonces no hay que llevarnos eso, como les decía, hacia nuestro lado, porque luego nos perjudica a nivel de estrés, nos llevamos eso a casa y luego termina perjudicando nuestro día a día o nuestra interacción de repente con compañeros o con nuestra familia en casa porque estamos cargados por los problemas del trabajo, ¿no? Entonces, lidiar con este tipo de situaciones, como les contaba, no siempre es sencillo, pero hay que ir aprendiendo poco a poco a poder ir manejándola. Algo que por aquí nos comentan en el video es algo importante, miren. No porque alguien me falte el respeto, me trate mal, debo arruinar mi día, y eso es totalmente cierto. Hay que tenerlo muy presente porque, como lo hemos visto en atención al cliente, nos pueden pasar cosas buenas, pero también nos pueden pasar momentos muy malos con algunos clientes que lastimosamente puedan tratarnos de una manera que no es la mejor. Hay que tomarnos las cosas según de quien vengan y jamás reaccionar de manera agresiva. Eso es lo que menos debemos hacer, ¿no? Si sabes que eso es lo que esperan de ti, bueno, el cliente espera que realmente tú le des una solución, pero algunos sí esperan que por ahí tú le respondas igual para poder desquitar su enojo, ¿no? Entonces hay que siempre mantener la calma. Y la única persona, como dice el video, de poder mejorar o arruinar nuestro día, o quien tiene ese poder, deberíamos ser exclusivamente nosotros y nadie más. A ver, vamos a volver a las diapositivas. Denme un momento. Ahí les comparto. Listo. Ahí estoy compartiendo. Ok, vamos con una conclusión. El manejo de quejas y clientes difíciles es un aspecto fundamental en la calidad de atención y servicio al cliente. De todas maneras, lo es, hay que tenerlo muy, muy claro, porque también de eso depende no solo la experiencia, también depende, bueno, la experiencia del cliente, también depende de lo que vamos a ir aprendiendo nosotros, porque cada cliente es un aprendizaje, cada cliente es una lección de todas maneras. Entonces, hay que aplicar siempre estrategias para poder tratar bien a los clientes, tratar de ser, como dice la diapositiva, no tan
inflexibles, ¿no? No tan rígidos, no tan pegados al protocolo, al procedimiento, porque a veces no es tan necesario como lo hemos visto en en la segunda sesión. Entonces, por ahí hay que identificar con qué cliente estamos para ver cómo podemos gestionar, qué tipo de flexibilidad podemos tener ante nuestros comportamientos, ante los procedimientos también de la empresa y buscar también ayuda cuando lo necesitemos para poder trabajar mejor ese tipo de circunstancias. Hay que aplicar la empatía, la paciencia de todas maneras, la comunicación correcta, un estilo de comunicación siempre profesional. Estamos hablando con clientes, no con amigos ni con familiares. Y hay que resolver siempre los problemas buscando la manera de garantizar que el cliente se vaya satisfecho. No se va a ir feliz, como les contaba, pero por lo menos se va a ir satisfecho si es que él identifica que hemos buscado la manera de poder apoyarlo. Y listo, chicos. Esta es o ha sido la sesión del día de hoy. No sé si es que hay algún tipo de pregunta, alguna consulta que puedan tener antes de darle pase a Arnold. Igual no se vayan todavía porque Arnold van a hablar sobre el examen que a partir de hoy entra en vigencia y también sobre la asistencia me parece que han ido marcando de las últimas clases más esta sesión, así que por favor no se vayan a retirar todavía y conmigo será hasta el día miércoles que tenemos nuestra cuarta sesión y nos toca ver innovación y experiencia del cliente, pero enfocándola más a herramientas que nos puedan ayudar a conocer esas diferentes inconformidades que puedan tener los clientes para ver cómo revertirlas. Listo, chicos. Los dejo, que tengan un excelente inicio de semana y ya los veo el día miércoles. Hasta luego. Muchas gracias.